Los periodistas. Pues aquí estamos como cada semana en las reflexiones del maestro Noé Exbalanque Bautista, llenas de cultura, de academia, de Tanto sentido así. del humor, Sí. ¿no? Sí. Etcétera, Etcétera. Así El es. etcétera, etcétera es lo que más tiene, Lo ¿no? que más tiene. ¿Y ahora qué? Pues. Te veo cara como de grillo. De grillo. ¿Qué quieres grillar? No mucho, pero. ¿No? Pero sí, fíjate que. Creo que. Los acontecimientos de este año. ¿Te acuerdas que hablamos de que era un año incierto? El 2017. Sí. Y pues realmente sí, ¿no? Aunque hay algunas certidumbres, por supuesto, pero la actitud tan beligerante a partir de una ignorancia y de afirmar cosas de Trump, ¿no? De que ya estaba hasta metiendo líos a Suecia, ¿no? Por cosas que afirma sin fundamento. O lo que ya hemos venido diciendo del gobierno de Peña Nieto, y que de Había alguna manera... una frase hace muchos años en los changarros donde decía hoy no fío, mañana sí, y otra en las peluquerías o en los bares, en las cantinas, que decía antes de hablar conecte el cerebro a la lengua. Ese es el caso de Es Trump el caso de Peña, ¿no? y de Peña. ¿Por qué personajes como estos están gobernando países? Sabe, ¿no? Mario, creo que no está de cabeza, le falta un tornillo como Y un poco quiero hablar de eso porque lo que hay que cuestionar entonces es a la democracia. Está fallando la democracia. Sí, ¿no? Bueno, sí. desde que entró la mercadotecnia, la democracia dejó de ser democracia, ¿no? Si personajes como estos son capaces de dirigir el destino de un país o del mundo, como en el caso de Trump, algo está fallando en la democracia. Porque el principio de la democracia, o uno de los principios, es que cualquiera puede acceder al gobierno, pero no cualquiera. O sea, no tiene que ser cualquiera. Tiene que ser alguien de entrada que le interese el bienestar de los demás, el bienestar público. Que tenga la capacidad. Y en segundo, que tenga esa capacidad. El interés y capacidad. Entonces, y en el marco de las leyes. Claro, no cualquiera. ¿No? Entonces, cualquiera que tenga ese interés y que tenga esa capacidad puede llegar a dirigir el destino de una nación, de una sociedad, y administrar los bienes de esa nación y de esa sociedad. Ese es el principio democrático. La pregunta es, ¿por qué personas con intereses personales particulares, como en el caso de Peña Nieto o como en el caso de Trump, que además son intereses empresariales, por qué están dirigiendo los destinos de una nación? ¿Por qué están administrando los bienes de esas naciones? ¿No? Y llegaron por la vía legal, sin embargo eso no los hace legítimos, ¿no? Es decir, la democracia se volvió un mecanismo de legalización, pero no necesariamente de legitimación, ¿no? Es tiempo, creo, de poner a cuestionar el paradigma de la democracia que hemos creado, que hemos construido a partir de la Revolución Francesa, básicamente, ¿no? De la construcción de la idea de república. Si la democracia no está mal como concepto, lo que está mal es la manera en que se está instaurando. Y una de ellas es precisamente que la ciudadanía y la sociedad no tienen conciencia política. Parecería que la política solamente está para aquellos que están interesados en el poder, ¿no? Un ciudadano hablando de política está hablando realmente de las estrategias de poder. Y un político, hablando de política, está hablando también de estrategias de poder. Pero la conciencia política deberíamos de tenerla todos, porque al final nosotros decidimos quién nos va a representar, quién va a administrar los recursos de todos nosotros para bienestar de todos nosotros. Esa es la democracia, esa es la vía de la democracia, ¿no? Claro. Sin embargo, hoy la sociedad y sobre todo las nuevas generaciones, los que le van a dar el peso finalmente al 2018, está en manos de una generación que no le interesa la política,
que no le interesa la vida social, le interesa su vida social, pero no la vida de la sociedad, ¿no? Y que de alguna manera esa pasividad y esa ignorancia política ha sido construida por el Estado mismo, ¿no? La ausencia de las clases de civismo en esta generación tiene que ver con eso, ¿no? La ausencia de los temas de configuración del Estado, que desde la primaria se nos daban, de cómo estaban constituidos los 3 poderes, los 3 niveles, etcétera, hoy es ausente en las escuelas. ¿Ya nos enseña eso? No, se enseña, pero se enseña de pasadita, ¿no? Es decir, le dan más peso a otros temas que tienen que ver con, por ejemplo, la presión de la SEP por la evaluación PISA. O el ¿no? inglés. O sea, ¿cuántos políticos no ¿español? conoces que hablan bien inglés, pero no hablan bien el español? ¿No? Ahí tienes al secretario de Educación Pública, a Nuño. Por ejemplo, ¿sí? ¿no? Videgaray. Videgaray habla, o sea, muy bien hablan inglés. bien el inglés, entienden muy bien, comprenden el idioma, la lengua perfectamente bien, pero no el español. Y Pero entonces hay un problema de la una realidad la presión falsa, del ¿no? sistema en la educación, o sea, nosotros estamos creyendo que el sistema, a partir o con el instrumento de la educación, está creando estos sujetos pasivos políticamente, pasivos también desde el punto de vista social, activos productivos para producir riqueza que no van a disfrutar ellos sino otros, ¿no? A partir de su no participación en la vida social y política de la nación, Claro, ¿no? claro. Esta construcción se ha hecho desde otras plataformas en la educación. La presión del sistema es en cómo evaluamos a los muchachos, a los niños y a los muchachos, a través de 2 habilidades que le llaman ahora competencias, ¿no? El idioma y las matemáticas. En ninguna de esas Ojalá dos. fueran las matemáticas, ¿no? Sí, pero el pensamiento matemático operativo, digámoslo así, ¿no? Porque la matemática es la que es una herramienta fundamental para el desarrollo Para de las de la ideas, razón, de la lógica. de la lógica, ¿sí? la construcción del pensamiento, ¿no? Pero es una instrumentación de la matemática vía nada ¿te más acuerdas cuando la parte operativa. te ponían con las manos acá atrás? A ver, todos con las manos en la nuca. Creo que en cuarto no me año, tocó en eso. tercero. Bueno, pues ahí me tocó. Te pones las manos en la nuca. Entonces el profesor decía, a ver, 37 menos 4 por 2 más 6 dividido entre 4, multiplíquenlo por 12, etcétera, etcétera. Te empezaba... Nada más para que no contabas con los dedos. No, o sea, pues con los dedos por atrás, ¿no? Pero pues no te alcanzaba, ¿no? Era interesantísimo, Sí. mano. Y nos enseñaban a hacer las divisiones y las multiplicaciones mentales. Ahora de es 2, con de una 3 calculadora, dígitos. ¿no? Ahora es una calculadora la que te Sí. resuelve todo. La palabra mano escrita, manuscrita, los ejercicios, hacer los resortits para la derecha, luego para la izquierda. Porque y los otros que van como para Ahora arriba, lo que importa, y eso se evalúa mucho entonces la gente escribía bonito. en las pruebas PISA y en las pruebas enlace, lo que importa es el resultado, no la manera del pensamiento que llegó a ese resultado. Que eso es lo importante. ¿No? Bueno, para mí. Sí. No, y lo debe ser, porque eso es construcción de pensamiento, de lógica, no hay nada más abstracto que las matemáticas. Las abuelas sino decían el que pensamiento tenías más que lógico. aprender a barrer, aprender a lavar, aprender a planchar, aprender cosas, aunque tuvieras una muchacha que te fuera a resolver Claro. todo. ¿Por qué? Porque si no, ¿cómo sabes si está bien hecho o no? Tienes que saberlo, claro, para que le puedas exigir a la otra persona que lo haga bien. Bueno, Algo similar pasa con el pensamiento. esa presión con base en los resultados y no en el pensamiento que llegó a ese resultado, eso es lo que está haciendo que las nuevas generaciones no piensen. Que no piensen. ¿No? Y no hay no se interesan por los problemas nacionales. No, exacto. Por no hay, lo no que hay, está sucediendo, no hay en una les vale, se burlan, se ríen, hacen memes. Para ellos lo importante está en el grupo musical, en la tocada de la noche. Y del político solamente les interesa cuando dijo chismes, algo chistoso o el chismes, chisme, ¿no? Los chismes, sí. Sí, pero está fuera de estas evaluaciones la conciencia de lo social. Ah, claro, por ¿no? supuesto. O sea, matemáticas y español no están referidas a la conciencia de lo social, ¿no?
Que Entonces, es el problema de México, claro, el tema social. Parecería que la educación está haciendo a un lado la conciencia de lo social. Sí, están ¿no? eliminando el interés de la sociedad por lo social. Y está fomentando están entonces destruyendo a la un sociedad. individualismo. Están destruyendo a la sociedad. ¿Sí? Esta idea de tienes que ser bueno en matemáticas y en español es a nivel individual. No es tiene que ser bueno en lo que haces con la sociedad, en cómo piensas a la sociedad, en cómo consideras al otro, vía la ética, vía el civismo que nos dieron en la escuela, ¿no? Y vía las ciencias sociales también, ¿no? Muy interesante. ¿No? Muy bien. De Muy ahí que interesante, tengamos muy esta generación apolítica que es la que va a decidir el destino de este país en 2018, ¿eh? Sí, la mayoría de los jóvenes ¿Sí? son los que tienen en su, ¿No? en su mano el poder de cambiar esta nación. ¿Y qué hacemos O de volverla a con dejar en un- manos de los mismos. Claro, Que eso es exacto. lo que más les interesa a los mismos. Claro, Que la sociedad no actúe. ¿no? Y esos mismos son los que han denominado a las generaciones. Así es. Les han puesto nombres precisamente para separar, ¿no? Y esas generaciones no se dan cuenta de que hay alguien, algo arriba, un poder que está manejando todo eso, Así es. ¿no? Muy bien, muy interesante, Bueno. breve y sustancioso. Sustancioso. Muchas gracias.